Bien, vamos a pasar entonces a las 5 claves de lectura para entender un poco mejor el sentido del cuento, de este cuento que es como tan apasionante, que es Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. No consideren que esto es una lectura completa o una interpretación completa del cuento, sino al revés. Son claves dispersas que van a permitir que ustedes hagan el ejercicio de imaginar y entender qué puede haber ahí oculto atrás de este cuento, que tiene mucho significado, digamos. Mucho significado y es muy valorado en el mundo intelectual, digamos. Entonces, en primer lugar, la Enciclopedia Británica, ¿no? El lugar, la importancia de la Enciclopedia Británica como clave, primera clave de lectura para empezar a entender el cuento, ¿no? Es claro que hay algo, bueno, vamos a ver, digamos, un poquito de hablar un poquito sobre la enciclopedia, ¿no? La británica es la enciclopedia en inglés más antigua todavía en edición, ¿no? Para empezar. Básicamente es una de las enciclopedias más famosas y más importantes del mundo. En segundo lugar, bueno, es ampliamente reconocida como la enciclopedia más erudita de todas las editadas en inglés. Y estos datos los estoy sacando de la Wikipedia. La 9ª edición es quizás su edición más famosa. La 9ª y la 11ª son las más famosas. Pero por ahora, digamos que como clave de lectura, la 9ª es la más famosa. Por un montón de detalles, digamos. Pero básicamente por el nivel de los artículos que tiene y por los colaboradores que ayudaron a escribir esa versión. Entre otras cosas, hay 2 detalles que hacen a la 9ª edición, y que esto es importante para el cuento, muy famosa. En primer lugar, es la edición de la Enciclopedia Británica en donde se incluye la teoría de Darwin, ¿no? Ahí creo que es Thomas Young el que escribe el artículo, un científico importante inglés, ¿no? En segundo lugar, también otro de los colaboradores es Maxwell, James Clerk Maxwell, un físico importantísimo. Básicamente es la base de la teoría de relatividad de Einstein, está en la teoría de Maxwell. Básicamente, bueno, hay artículos escritos por Maxwell. Básicamente el nivel altísimo que tiene esta edición de la enciclopedia. Ahora, ¿qué pasa? En 1901, porque la 9ª edición no es la edición que refiere Borges, vamos a recordar, Borges dice que el descubrimiento de Uqbar se da porque hay una versión de una enciclopedia que se llama The North American Cyclopedia, que es una versión apócrifa, una copia literal de la edición de 1902 de la Enciclopedia Británica. La versión de la 1902 de la Enciclopedia Británica es la 10ª edición. Entonces, y la 10ª edición es una reimpresión literal con algunos pequeños, en realidad con agregados, pero casi en su totalidad una reimpresión de la famosa edición anterior, que es la 9ª. Es decir, la 10ª, podríamos decir, es una especie de simulacro de la 9ª, una copia textual de la 9ª, y la North American Cyclopedia es una copia de esa copia. ¿Entienden? Hay algo de eso cuando encima está hablando de espejos, de imitación, y aparte por algo del contexto que hay que entender, el cuento anterior que había escrito es Pierre Menard, autor del Quijote, del cual ya hablaremos en algún otro momento, pero cuyo tema principal es la repetición y la imitación, y también su libro anterior en donde él tímidamente se asoma a la ficción, es Historia Universal de la Infamia, que tiene, digamos, básicamente se basa en historias reales un poco ficcionalizadas, incluso contiene algunos cuentos que son copias casi literales de otros cuentos, es decir, lo único que hace Borges es poner la firma, como en el caso, por ejemplo, del Brujo Postergado. Entonces hay algo del tema de la repetición que está dando vueltas ahí. Entonces, la Enciclopedia Británica, al decir que la North American Cyclopedia es una copia que él dice morosa, es decir, es literal, por lo que igual de buena, pero es la copia de una copia, como 30 años después. Y esos 30 años después son casi prácticamente el cambio de mundo entre el siglo XIX y el siglo XX. La edición es morosa. Hay un chiste parecido, digamos, en Pierre Menard, autor del Quijote, en donde el hecho de que en el siglo XVII Cervantes diga lo que dice en el Quijote, después pone una copia literal de la misma frase, pero ya dicha en el siglo XX, y entonces el significado de la frase cambió muchísimo, sobre todo por un montón de cosas que pasaron entre medio,
incluyendo la importancia que cobró el mismo texto del Quijote. Por lo cual esta idea de que la repetición literal es a veces un cambio, por lo cual la versión totalmente copiada de la Enciclopedia Británica 20 años después, o en realidad en el 1917, pero la de 1902 es una copia literal de otra, creo que es de 18, no sé de qué año es la novena, 1880 y pico, algo así. Hay algo que tiene que ver con eso, con la idea de la repetición y el cambio. Atención con esto porque todos estos temas que está pensando Borges en esta época relativos a eso son la inspiración de un importantísimo libro de filosofía que se llama Diferencia y Repetición, de Gilles Deleuze. Y Deleuze habla de Borges en el prólogo, de lo cual vamos a hacer algún video en algún momento sobre la relación de Borges con Deleuze y también con Foucault, digamos, con la filosofía de la década del 60 más o menos, y cómo influyó sobre eso. O sea, este cuento, aunque no lo parezca, es un cuento muy influyente sobre la filosofía. Pero nos quedamos ahí. Una cosa más voy a decir sobre la enciclopedia. Si estamos hablando de esta idea de suma del saber, también tenemos que pensar en la idea del enciclopedismo, que es básicamente el tema en el cuento, o uno de los temas importantes en el cuento, es el enciclopedismo, la ilustración, la era de la ilustración, la era moderna, ¿no? Sobre eso vamos a hablar más cuando hagamos el análisis profundo del cuento, pero hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Está refiriéndose a un proceso de cambio muy importante que se da más o menos entre 1500, 1600 y el momento en que él está escribiendo, un cambio brutal que hace que uno considere que hay un cambio de era ahí, ¿no? Y Borges parece estar relatando también eso al mismo tiempo que un pasaje de foco de Europa a América, porque esto que tengo acá, este dato, en 1901 la Enciclopedia Británica fue comprada por norteamericanos y eso cambió la enciclopedia. Empezaron a achicar, por ejemplo, algunos artículos y todo, ¿no? Entonces esta 10ª edición de 1902 ya es una edición americana. Entonces la copia, esta North American Cyclopedia, es la copia de una copia donde también hubo un proceso de supuesta degradación. Aunque en realidad la 11ª edición tiene una fama enorme, igual que la 9ª. Así que no podemos decir exclusivamente que hubo degradación, pero sí hubo un cambio por cuestiones de marketing, etcétera, un cambio en la enciclopedia. Y esto es algo de eso está siendo relatado, el pasaje del tiempo, etcétera. Y esto es uno de los temas, digamos, otra clave de lectura que quiero poner. Borges recuerda que su padre le dijo cuando era chico, vos prestá atención a todo esto que estás mirando, diciéndole, creo que se refería a cómo era Palermo, cómo era el mundo de Borges, de la niñez de Borges, ¿no? Que es prácticamente un mundo de un remotísimo, digamos. Y este consejo del padre, vos mirá todo esto porque cuando seas grande va a desaparecer todo esto. Eso impacta bastante sobre Borges porque muchos de sus textos, muchos de sus cuentos y sus poesías tienen que ver con este cambio enorme que él pensó. Cuando él piensa en la Buenos Aires del pasado y la del presente, esa nostalgia por el pasado, se siente un poco acá. También en esta idea de la morosidad de la copia, ¿no? De 1880 y pico a 1902 y después 1917 y después digamos, todo lo que sucede hasta 1947, la guerra, las dos guerras mundiales, todos los cambios que él vive, hay algo de eso en el relato, ¿no? Básicamente la rápida transformación que hubo a principios de siglo y cómo él lo percibe él y entiende, hay una sensación de cambio de era que está, desde mi punto de vista, que sirve como clave de lectura para la cosa. Por eso la cita que puse de Anglo American Cyclopedia es una reimpresión literal, pero también morosa de la Enciclopedia Británica de 1902, ¿no? Hay como diferentes visiones del mundo. Y esta idea de visión del mundo también es muy importante en relación a un artículo de filosofía del cual también me interesaría hacer un video y que me parece que es interesante trabajar en paralelo con el Plonuk Orbis Tertius y algunos otros escritos de Borges, pero sobre todo y es un artículo de Heidegger, una conferencia que él dicta más o menos al mismo tiempo en el que Borges está escribiendo este cuento y que se llama La Era de la Imagen del Mundo. Y ese texto está muy vinculado con esta ficción, digamos, por lo cual en algún momento voy a hacer un video tanto sobre ese artículo y después comparándolo por ahí con este cuento, ¿no? Pero eso será en el futuro. Pero esta idea de diferentes visiones del mundo, ¿no? O sea,
todavía el mundo del siglo XIX, ¿no? que es en el 1902, y en 1947, donde ya pasó la guerra. Aunque vamos a hablar algo sobre ese año 1947, pero más adelante. Ahora, esta idea de visiones tiene que ver con el paradigma científico, y esto es parte del tema del cuento, ¿no? Tómenlo como clave de lectura. 3. Ubicación espacial de Uqbar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, básicamente, Uqbar se encuentra en una zona indefinible entre Europa y Asia, pero también hace referencia al hecho de que la frontera entre Europa y Asia es indefinible a nivel geográfico. Es decir, hay movimiento, digamos, hay una clara, digamos, diferencia entre, por ahí, digamos, Constantinopla, Estambul está dividida en dos, donde hay una parte que se dice que queda en Europa y otra que queda en Asia, pero la verdadera frontera es invisible. En esa parte, porque hay un estrecho que separa las dos partes de la ciudad. Sin embargo, en la zona más al este y al norte, la zona de Georgia, donde termina Rusia y Armenia, todo por ahí, Armenia todavía es, se considera o quiere ser Europa quizás. Entonces, vamos a ver, les quiero mostrar en el mapa, a ver si puedo mostrarles en el mapa la ubicación exacta de Tlön, de Uqbar, para que entiendan lo que quiero decir. Me voy a ir, vamos a ir acá a Google Maps y vamos a poner Erzurum. Bien, entonces fíjense esto y lo voy a poner en grande, a ver si puedo. Bueno, vamos a dejarlo así, esto lo quiero cerrar. Fíjense, Erzurum es uno de los datos, ¿no? Jorasán, Armenia, Erzurum, Jorasán queda, si no me equivoco, queda por acá, algún lugar de por acá. A ver, espera. Jorasán. Ah, bueno, no. Claro. Jorasán queda más o menos por acá, es decir, fíjense, o sea, es un poco una referencia a toda esta región, ¿no? Entonces, básicamente, desde mi punto de vista como clave de lectura, esta especie de país que va a ser la base de este nuevo planeta está vinculado con una especie de ideal universalista y está vinculado con la especie de fusión de esa frontera indefinible entre Asia y Europa, y está vinculado con la idea de el nacimiento de la cultura humana en una zona indefinible, y el hecho de que la completud, digamos, de nuestro mundo tiene que ver con esta implicancia histórico-cultural entre Oriente y Occidente, ¿no? Nosotros estamos habituados a pensarlo al revés, ¿no? Como dos mundos. Entonces, esta idea para mí tiene que ver con la unificación de dos mundos y la idea de que la cultura occidental en realidad surge como de Asia. Y hay influencia cruzada entre las dos culturas, más de lo que se cree, ¿no? Entonces, y esto está vinculado con otro cuento que por esa misma época está escribiendo Borges, que se llama El Congreso, pero que él termina editando en el Libro de Arena, muchos años después. Después, por otro lado, la inversión del sentido común es otra clave de lectura. La idea de que lo que está tratando, desde la forma en que nos describe la ideología o el pensamiento, la cosmovisión de Tlön, es de una manera, lo que trata de hacer es describirnos lo opuesto al sentido común de la Tierra. Y esto es algo, digamos, que está vinculado con la epistemología, con las ciencias sociales en general, que estaban recién estructurándose en la época donde se escribe este cuento, ¿no? Por lo cual, esto incluso hay algo de la ficción que está también proyectando hacia el futuro, algo que todavía no estaba tan bien definido, ¿no? Borges tiene interés sobre las discusiones intelectuales, sobre discusiones filosóficas, etc. Eso se nota de leer el cuento, que tiene un conocimiento profundo de interés profundo en la filosofía. Ahora, un par de detalles a través de los cuales podemos entender esta inversión del sentido común. Por ejemplo, esta idea: los metafísicos de Tlön no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro, ¿no? Esto es lo opuesto a
a lo que uno busca en la filosofía occidental, es como te quiero demostrar que esta es mi verdad. Esto sería como lo opuesto, ¿no? Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Por otro lado, entre las doctrinas de Tlön, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo, ¿no? Es como que en realidad, para lo que parecería decir Borges, es que en la Tierra el idealismo es más escandaloso y el materialismo parece ser como aceptado comúnmente por la gente, como sentido común, y al revés en Tlön. Después dice, también son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento, es decir, como que en la Tierra la ficción, el que escribe un cuento, quiere demostrar su originalidad inventando una historia nueva, y es lo opuesto en Tlön, ¿no? Los de la naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, es decir, te demuestro lo que creo, pero también lo opuesto a lo que creo, ¿no? Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Son todas cosas que son un poco cómicas. Hay un componente cómico en el cuento, que es que esta idea de inversión está vinculada con ese componente cómico. Finalmente, la postdata, ¿no? La postdata de 1947. Dice, reproduzco el artículo anterior tal como apareció en la antología de la literatura fantástica. Esto, digamos, más que una clave de lectura, es un componente que no mucha gente sabe del cuento, y es el hecho de que si uno va a esa famosa edición de la antología de la literatura fantástica de 1940, se encuentra con la postdata de 1947, porque la postdata de 1947 estaba en el original de 1940. De hecho, si no me equivoco, el cuento se publicó primero en una revista, no sé si era Sur o Proa, no me acuerdo, y ahí el chiste era distinto, decía, reproduzco el cuento tal como fue publicado en tal revista, y se refería a la misma revista que uno estaba leyendo. Es decir, hay una especie de supuesta como referencia o puesta en abismo donde se refiere el mismo objeto en el que uno está leyendo como si fuera un objeto del pasado, y eso genera seguramente un asombro, una extrañeza en el lector. Y es una extrañeza formal y una genialidad, digamos, formal de Borges que ya lamentablemente perdimos porque no podemos ser esos primeros lectores, pero todavía está en el cuento y está vinculado con esta relación extraña que tienen la gente de Tlön con el tiempo, ¿no? Y por supuesto es casi una postdata apocalíptica, está hablando de algo del futuro, ¿no? Como si ya en realidad hubiera sucedido, pero todo lo que está diciendo en realidad es una proyección hacia el futuro. Borges parece estar queriendo agarrar los estereotipos de la literatura de ciencia ficción que ya estaban en esa época, digamos, ya estaban definidos. Este cuento fue escrito básicamente en la edad de oro de la ciencia ficción, prácticamente, pero es una contracara a ese tipo de literatura, ¿no? Y si les interesa esto, estoy haciendo una serie sobre ciencia ficción en la que tarde o temprano voy a hablar sobre el libro Borges y la ciencia ficción de Carlos Abraham, que trabaja este cuento en parte, ¿no? Ahora, esto sería, digamos, una especie de chiste literario interesante, ¿no? Ahora, un enigma final extra es el final del cuento. Dice, entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español, ¿no? El mundo será Tlön, si se cumple esta especie de búsqueda, esta empresa de Orbis Tertius, ¿no? Yo no hago caso, dice Borges, yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué una indecisa traducción quevediana que no pienso dar a la imprenta del Urn Burial de Brown. Bueno, hay demasiado condensado en esta última frase y lo único que genera es como una especie de como no sé, como una especie de desconcierto absoluto, digamos, de qué está hablando este tipo. O sea, es un enigma metido adentro de otro. Primero, esta idea de que la transformación de la Tierra a través de Tlön, que parece ser un componente fantástico, pero también hay algo que no es del todo fantástico y tiene que ver con concepciones filosóficas y con cómo el paradigma científico modificó las formas de entendimiento, tiene que ver con un montón de cosas que se estaban debatiendo en ese mismo momento, la fenomenología, etc. Pero al mismo tiempo termina diciendo, yo no hago caso, yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué, que es el mismo hotel donde estaba Herbert Ash, que él lo describe de una manera muy particular, lo vamos a ver más en profundidad, pero básicamente Herbert Ash fue uno de los creadores de Tlön, como si él en cierto sentido también fuera un creador, como si la creación de fantasía fuera al mismo tiempo producción de realidad,
una tesis que después retoma Ballard, si no me equivoco, en el prólogo de Crash, pero que es algo que evidentemente está en Borges, la idea de que la ficción construye realidad, está un poco en el cuento, pero también está hablando de la traducción, es decir, la traducción es una copia, esta idea de traduttore, traditore, la idea de la traducción como traición al original, la relación del original con la copia, y la idea del Urn Burial de Brown era un ensayo que le gustaba mucho a Borges, de Brown, decía que era el mejor prosista de lengua inglesa, y la traducción, imposible traducción del inglés antiguo, porque la gracia de leer el inglés antiguo tiene que ver con esa haber desaparecido de la unicidad de ese lenguaje que ya no existe como es. Piensa en esto que está diciendo del paso del tiempo. Al mismo tiempo, la idea de la traducción quevediana sería: ¿traduzco el inglés antiguo como español antiguo o lo traduzco a mi propia era? Una discusión en torno a eso, y al mismo tiempo eso como parte de una especie de tarea inútil y ardua y mínima de un solitario en un hotel de adrogué, o sea, un paralelismo con Herbert Ashe, y al mismo tiempo esta especie de suspensión del cuento de manera ensayística sin una clausura, digamos, o con una clausura enigmática que en próximos videos vamos a trabajar con mayor profundidad. Así que si les gustó, les pido que pongan like y que se suscriban al canal. Todas esas cosas me ayudan a mí para que pueda seguir haciendo estos videos. Y cualquier pregunta que tengan, por favor pongan comentarios. Me ayudan muchísimo. Siempre trato de responder a todas las preguntas que me hagan o propuestas que hagan sobre algún tema o algo así. Todo en los comentarios. Muchas gracias. Suerte.